Succión. La succión es un proceso desencadenado desde la lactancia materna, que es aquella que se define como acciones naturales de tipo nutritiva que requiere el niño durante los primeros meses de vida, cuando debido a sus estructuras anatómicas en pleno desarrollo se realiza exclusivamente la alimentación por medio del pecho de la madre. Es una de las primeras acciones fisiológicas desarrolladas en el ser humano, siendo una necesidad básica primordial del organismo, ubicada dentro del útero materno cuando los bebés nacen al cabo de 16 semanas de embarazo y tras la deglución del líquido amniótico. El reflejo de succión se encuentra incorporado, sin embargo se encuentra descoordinado hasta la semana 32 de gestación. Se puede llevar a cabo tanto en el seno materno como por medio del biberón. Este mecanismo natural inicia con la introducción del pezón materno a los rodetes gingivales del niño, quien lo abraza con sus labios, abarcando así toda la areola. Ayudada por la lengua, es posible que el movimiento realice propulsión y retrobución mandibular. Estos movimientos peristálticos producen la salida de la leche materna que fluye a la parte posterior de la cavidad oral. Asciende el ilioides y con el cierre anterior se produce una presión negativa, llevando directamente este líquido al exófago. Se clasifica en inmaduro. El niño realiza de 5 a 10 succiones cortas donde toma el aire debido al desgaste que le produce a sus órganos obtener leche materna. Maduro. El niño realiza entre 10 a 30 succiones junto con una respiración continua, lo cual demuestra la coordinación de los reflejos deglutorios y respiratorios. Transitoria. El niño realiza entre 6 y 10 succiones seguidas de apneas, las cuales tienen la misma duración. Al ser una succión desorganizada, persiste la descoordinación entre la succión, la deglución y la respiración. Hábitos orales. Succión no nutritiva. Este tipo de succión es una combinación de la succión digital y la succión del chupete. Succión digital. Esta succión se hace el uso del dedo y es el más persistente entre el periodo intrauterino mediante las ecografías hasta el recambio dentario. Succión del chupete. El niño tiene un fuerte instinto natural de succión durante un largo tiempo. Por lo tanto, el uso del chupete es un hecho frecuente en la mayoría de niños antes de los 2 años, desencadenando una serie de maloclusiones que pueden ser transitorias o extendidas. Dichas maloclusiones se caracterizan por la compresión maxilar, paladar ojival y la mordida abierta a causa de un incremento en la presión muscular de las mejillas sobre el paladar. Finalmente, la mordida abierta anterior es consecuencia del crecimiento vertical del hueso alveolar anterior por la interposición de la lengua. Deglución. Es un acto complejo que incluye el depósito de alimentos en la boca y las fases oral y faríngea de la deglución, hasta que el bolo alimentario pasa al esófago, gracias a las estructuras anatómicas que participan en los mecanismos de la succión y de la deglución. Las más importantes son 4 y están muy imbricadas. La primera de ellas es la cavidad oral, que está compuesta por la pared anterior formada por los labios y los dientes, 24 transitorios y 32 definitivos. La pared posterosuperior, constituida en 2 tercios anteriores por el paladar duro y en su tercio posterior por la úvula y el paladar blando, formado a su vez por 5 músculos. El piso de la boca está formado por la lengua y los músculos miloioideos y la pared posterior se comunica con la faringe. Fase anticipatoria. Esta fase es previa a introducir el alimento en la boca. Cuando se tiene el alimento delante, los sentidos se deleitan y se estimulan mediante salivación. Aquí se involucran la información visual, el estímulo olfatorio, las experiencias, desarrollado en base a la apariencia, procesamiento visual, la consistencia, procesamiento táctil, el sabor, procesamiento químico, el tamaño del bolo, procesamiento propioceptivo. Adicionalmente, gracias a los órganos de los sentidos, las estructuras corticales de deglución se activan. Fase preparatoria oral. Se llevan a cabo una serie de movimientos coordinados en la mandíbula y maxilar que permiten la apertura de la boca. Labios, lengua, mejillas y paladar blando se desplaza hacia abajo y hacia adelante en dirección a la base de la lengua, impidiendo el paso prematuro del alimento a la faringe durante esta fase. Incluye la salivación, la masticación, el sellado labial que evita la salida del alimento y el transporte oral. Es la manipulación de los alimentos en la boca debido a los patrones de movimiento del bolo. La generación de este bolo depende de las características propias de cada individuo en la manera de comer. Anterior a la deglución, el bolo alimenticio se sitúa entre la lengua y el paladar duro.
previo a su propulsión hacia la faringe. Participan también los dientes. Se considera proceso cíclico, pues al ser triturada la comida por los dientes, esta es enviada hacia la lengua, quien lo devuelve hacia la mandíbula para continuar el proceso de masticación. Fase oral. Aquí se efectúa la propulsión del bolo hacia la faringe y se inicia cuando la lengua moviliza el bolo. El movimiento es en sentido antero-posterior con propulsión del bolo hacia la faringe. En el momento en que el bolo pasa las fauces anteriores, termina la fase oral de la deglución y se desencadena el reflejo de la deglución. Esto es involuntario e instantáneo. Fase faríngea. Producido un reflejo, se desencadena el paso del bolo a través de las fauces anteriores y no se interrumpe hasta que acaba el proceso. Se inicia cuando se desencadena el reflejo deglutorio y el paso del bolo por la faringe. Esta fase consta de los siguientes pasos. Cierre velofaríngeo. El velo del paladar se eleva para prevenir la entrada del alimento en las fosas nasales, iniciando así el peristaltismo faríngeo que recoge el bolo y propulsa hacia la faringe mediante la acción de los músculos constrictores faríngeos. Cierre laríngeo. La vía respiratoria es protegida al descender la epiglotis, previniendo el paso del material hacia la vía aérea. Finalmente, la relajación del esfínter cricofaríngeo permite el paso del bolo desde la faringe hacia el esófago. Fase esofágica. Realiza el avance peristáltico del bolo por el esófago en todo su trayecto. Es la fase más larga, dura entre 8 y 20 segundos y en ella continúa la onda peristáltica que se formó en la faringe y que transcurre a todo el largo del esófago. Somos estudiantes de Fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano, sede Neiva. Este trabajo se realiza para la asignatura de función oral y faríngea con la docente Mercedes Elena Fernández Castellar.